Buenas noches, querida iglesia de Orcasitas. Os saludo a todos en el nombre de Jesús. La verdad que es un honor el poder estar aquí. Es una iglesia que conozco y tengo muchos amigos y es muy querida por mí. Dar gracias al pastor y al hermano Jero por acordarse de nosotros y simplemente vamos a tomar este tiempo de adoración. ¿Qué deciros, querida iglesia? La verdad que son tiempos difíciles, pero gracias a Dios sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Sabemos que no nos deja. Mira, dice su palabra: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice más adelante: nos gloriamos en la esperanza, pero no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aleluya. Hoy te invito a que sigas confiando en el Señor, a que vayas a la fuente y te sacies, a que vayas a la intimidad y puedas estar en sus brazos, en su presencia. Es el lugar que nos llena, es el lugar donde somos renovados. Te adoro, Señor. Te alabo, Jesús. Recibe la gloria. Venimos a ti. ¿A quién iré si no es a ti, Señor? Por eso dice así esta alabanza: te busco solo a ti, a nadie más. Mi alma sabe bien dónde descansará. Gimiendo en mí tu espíritu está, conociendo toda mi necesidad. Y eres la fuente de mi vida, y eres mi manantial. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz, me sostiene en tus brazos y eternos de amor. Y yo solo aquí, Señor, me postro ante ti. ¿A dónde más podré ir? Y yo me quedo amándote aquí, Señor, tan solo esperando oír tu voz, tu dulce voz, tu voz que guía mi camino, que guía mi destino. Y estoy aquí, Señor, para adorarte. Y eres la fuente de mi vida, y eres mi manantial. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz, me sostiene en tus brazos y eternos de amor. Y yo solo aquí, Señor, me postro ante ti. ¿Y a dónde más podré ir? Y yo me quedo amándote aquí, Señor.
guía mi camino, que guía mi destino. Y estoy aquí, Señor, para adorarte. Y es por eso que decimos, llena este lugar. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Para mí es un inmenso privilegio poder estar en esta maravillosa iglesia, la iglesia de Orcasitas, una iglesia con tantísima historia, que bueno, pues es ejemplo en toda España y bueno, es un honor el poder haberme dejado el púlpito en esta plataforma radiofónica para poder predicarles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje que más que nunca tiene que resonar con fuerza, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Más que nunca debemos hacer sonar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Un honor poder estar con mi hermano, disculpar que me ha entrado el tema. Nada, decía que un honor estar con mi hermano Rafa, un hombre de tanto peso en España y sobre todo en la zona de Madrid, en la que tuve el privilegio de poder levantarme de candidato hace 10 años, estando él de responsable. Yo soy de la iglesia de Canaán, él me conoce, a lo mejor no se acuerde de mí, pero yo a él le conozco muy bien y ha hecho muchísimo bien en Talavera cuando estuvo pastoreando, y a mi vida en particular ha hecho muchísimo bien. Y bueno, pues gracias a él, que el Espíritu Santo le cogió en su tiempo para poder luchar por mí y poder estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Y nada, decir que... Y bueno, también agradecer a mi hermano Jero, pues que es mi amigo, le conozco hace ya algún tiempo. Y nada, un privilegio enorme que me haya invitado, se haya acordado de mí y pueda predicar el mensaje en esta noche. Así que recibe un fuerte abrazo y que sepas que siempre puedes contar conmigo. Bueno, yo estuve hace ya cerca de 2 años predicando en Orcasitas, un domingo en aquel tiempo pues había mucho gozo en la iglesia y estamos pasando momentos muy duros. Nuestro hermano Rafa está pastoreando la iglesia en momentos muy duros. En aquel tiempo pues no estaba este virus y claro, había otra actitud en la iglesia. Y bueno, recuerdo que fui un domingo y bueno, pues prediqué la palabra y fue una auténtica bendición en ese día. Bueno, hoy quiero hablaros, sin más preámbulos, de un tema sencillo. No traigo nada profundo ni nada para sorprender, porque estamos pasando tiempos muy duros y lo que quisiera es hacerte bien en esta noche, en esta tarde. Vamos a hablar un poco del proceso de las pruebas y vamos a entender un poco el por qué el Espíritu Santo, que es un grandísimo especialista de hacer hombres espirituales, vamos a entender un poco las razones del por qué el Espíritu Santo usa el fuego, usa las circunstancias difíciles para que nosotros podamos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo. El objetivo dentro de la Iglesia no es manifestar nuestras grandes habilidades fraseológicas o grandes habilidades de componer letras, sino más bien de manifestar el carácter de Jesucristo. Este es la gran asignatura que tenemos la mayoría de nosotros, empezando por mí, de que el pueblo pueda ver a través de mí el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra forma. No es gratuito parecerse a Cristo. Parecerse a Cristo no se parece de la noche a la mañana. Es un proceso largo, un sometimiento a pruebas excesivas, profundas, que van a cambiar nuestra forma de pensar. Lo que Dios quiere es que, o el Espíritu Santo quiere que el Espíritu Santo de Dios
es que perdamos toda esperanza humana para que solo nos quede la esperanza de Dios. Mientras un hombre tenga la esperanza de alguien que está a nuestro lado en cuanto a nuestras penas, nuestra economía, sea cual sea la circunstancia, mientras nosotros tengamos una mano de ayuda humana, el Espíritu Santo nunca va a intervenir. Entonces el Espíritu Santo va a usar el proceso de que no te quede ninguna esperanza para que la única esperanza que tú tengas sea el aclamar al Espíritu Santo. Y ahora, fijaros lo que dice Santiago, y vamos a repasar pronto porque vamos a hablar de la vida de Job y vamos a tocar 4 o 5 puntos de la vida de Job para entender el porqué de tu proceso. Santiago resume toda la teología de las pruebas y de las circunstancias en 2 versículos. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fijaros que para Santiago, sabiendo todas las circunstancias que han pasado todos los hombres de la profecía en todas las dispensaciones de la historia, sabiendo que han sido sometidos a muertes espeluznantes todos los profetas del Antiguo Testamento, él siendo testigo de cómo los mártires en su tiempo eran martirizados y eran puestos en vergüenzas, en escarnios, en vituperios, en ayunos, en desvelos, en desnudos. Sin embargo, aun sabiendo todo el conocimiento del proceso que recibe un hijo de Dios, toma la decisión, inspirado por el Espíritu Santo, en decirnos: hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué debemos gozarnos? Porque dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, solamente aquellos que han nacido de nuevo tienen la ocasión de que su fe sea probada, para que a su vez la fe, siendo probada, va a engendrar la paciencia. Y la paciencia es una actitud de Dios. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios. Fijaros el propósito de lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero tiene que intervenir para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez la fe la palabra ha engendrado esa fe y nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros ya somos aptos para entrar en esa prueba. Y esa prueba nos tiene que producir gozo, porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios. Es decir, lo que Dios quiere es pasarnos por la prueba para que de nosotros surja el mismo carácter de Dios, que es la paciencia, y la paciencia nos va a capacitar en el futuro para soportar el sufrimiento que va a venir sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios. Es decir, las personas que no han nacido de nuevo no tienen el gozo de poder ser probados. La prueba es el motivo del gozo del Hijo de Dios. ¿Por qué es motivo de gozo? Porque esa prueba me va a hacer manifestar el carácter del Espíritu Santo. Por eso para nosotros es un gozo. Es verdad que para parecernos a Jesucristo tenemos que pasar diversas pruebas. Pero cuando pasamos esas pruebas, el premio de cada prueba pasada va a engendrar una actitud del Espíritu Santo, es decir, cada vez nos vamos a parecer más a Dios. Y cuanto más nos parezcamos a Dios, más maduros y más bien vamos a pasar cualquier circunstancia que nos rodea. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fijaros, hermanos, algo importante antes de entrar un poco en la vida de Job, para que entendamos un poco las circunstancias y cuál debería ser el ejemplo de la paciencia y del gozo en medio de las circunstancias. Deberíamos poner como pionero a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el prototipo de cristiano que ha crecido al máximo. Fijaros que en el día de la cena de la Pascua con sus discípulos, la Biblia dice que después de la cena nuestro Señor Jesucristo cantó un himno. Sabéis que hay una costumbre judía que dice la historia,
y sobre todo disculpad un segundo, y sobre todo la historia y las costumbres judías que estábamos hablando, es que en las cenas de la Pascua de Israel se canta un himno, y ese himno es desde el Salmo 113 al Salmo 119. Y el énfasis de ese salmo que se cantaba, o que probablemente cantaba Jesús después de la cena de la Pascua con sus discípulos, el énfasis de esa alabanza que Jesús cantaba era: Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Cuando Jesús terminó la cena con sus discípulos, se levantó y cantó un himno. Me hubiera gustado escuchar a nuestro Señor Jesucristo cantar. Habría sido algo impresionante. Jesús cantaba con sus discípulos: Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Mi Padre es bueno, para siempre su misericordia. Aun sabiendo que Judas había ido donde los sacerdotes del Sanedrín para venderle por 30 monedas de plata, aun sabiendo eso, Jesús seguía cantando: mi Padre es bueno, para siempre su misericordia. Mientras Jesús cantaba el himno, mi Padre es bueno, para siempre su misericordia, sabía que Pedro le iba a negar 3 veces, pero él seguía cantando: mi Padre es bueno, para siempre su misericordia. Él sabía que sus discípulos se iban a escandalizar de él de un momento a otro en esa noche, pero él seguía cantando: mi Padre es bueno, para siempre su misericordia. Él sabía que en poco tiempo después, en esa misma noche, iba a sudar como grandes gotas de sangre, porque iba a cargar el pecado de todos los pecadores, de todas las dispensaciones de la historia. Y aun sabiendo que iba a sufrir el tormento del pecado, él seguía cantando: mi Padre es bueno, para siempre su misericordia. Esa es la actitud que el Espíritu Santo quiere de cada uno, dentro del proceso que el mismo Espíritu Santo ha proyectado en cada uno. Sea cual sea tu circunstancia, tú tienes que heredar lo que engendra la fe, que es la paciencia, y la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios, sino todo lo contrario, que de nuestros labios y de nuestro corazón salga esta alabanza que dice: mi Padre es bueno, para siempre es su misericordia. Esta es la actitud que Dios quiere en nosotros. La Biblia dice que había un hombre llamado Job, y este era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a repasar algunas palabras para introducirnos en este personaje bíblico. La Biblia dice, hermanos, que Job era perfecto. La palabra perfecto en el hebreo se pronuncia tam y quiere decir completo. Cuando la Biblia dice que Job era perfecto, lo que está diciendo es que Job era completo. Y era completo moralmente hablando. Es decir, Job era completo en amor, en paz y en gozo. Es decir, todas las circunstancias que habían afuera no podían atentar contra la espiritualidad que había dentro, porque Job era completo. Job tenía paz, Job tenía gozo, Job tenía alegría, y aunque las circunstancias de fuera fueran malas, nunca podían atentar con lo que llevaba dentro, porque por dentro Job era perfecto, quiere decir que Job era completo. Job estaba completo. Y al estar completo, nada le perjudicaba. A esta altura es la que Dios quiere que lleguemos. Por eso el fruto del Espíritu son tan necesarios, y el fruto del Espíritu no va a salir si nosotros no somos probada nuestra fe en diversas pruebas para que surja el carácter de Dios. Lo que Dios quiere es que te comportes como Dios en los momentos más difíciles. Ahora fijaros, la Biblia dice que Job era recto, y la palabra recto en el hebreo quiere decir yasnar. Se pronuncia yabnar, que significa correcto, en un sentido ético y moral, que todo lo que hacía lo hacía dentro de la justicia de Dios. Todo lo que hacía Job estaba dentro de la justicia de Dios. Él no hacía nada sin antes consultar con Dios.
Qué interesante es esto, hermanos. Fijaros, hermanos, que todo lo que hacía Job estaba dentro de la justicia de Dios. Él era tan cristiano y tan justo fuera delante de los hombres cuando estaba en el más absoluto secreto. La Biblia dice que Job era justo. Cuando Job iba a la ciudad, dice que las mujeres ancianas, dice la Biblia, que las mujeres ancianas soñaban porque Job fuese su hijo. La Biblia dice que los huérfanos se agarraban a la pierna de Job, soñando de que Job fuese su padre. La Biblia dice que cuando Job hablaba en la plaza e impartía justicia, todo el mundo hacía la señal con el dedo de silencio, porque cuando Job hablaba era como lluvia en tierra seca. Job hacía justicia a los pobres. La Biblia dice que Job nunca dejó a un hombre tirado en la calle sin abrigarle y darle de comer. Job era un hombre justo. La Biblia dice que cuando estaba en su casa, a sus criados los criaba con sus hijos igual que a sus hijos. Se sentaban en la misma mesa donde comían sus hijos, y las mismas ropas de abrigo y ropas delicadas que llevaban sus hijos se las entregaba a sus criados. La Biblia dice que Job era un hombre hospitalario, y cuando venían los caminantes de lejos era tan humilde para inclinarse y lavarle los pies y ponerle el mejor aposento de su casa. Job era un hombre noble, un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso y apartado del mal. La Biblia dice que Job era un hombre temeroso. La palabra temeroso en el hebreo se pronuncia yeré, que quiere decir miedoso. Y era miedoso en la definición de ofender a Dios. Era una persona miedosa que dependía de Dios. Es decir, Job no solamente era recto, no solamente era perfecto, que era completo en paz, no solamente era recto, que quiere decir un hombre de justicia, sino que Job era un hombre miedoso. No hacía nada sin que antes consultara con Dios. Era como aquel Jacob antes de entrar a la tierra de Canaán, cuando se enteró que su hermano Esaú estaba al otro lado del río. Y dice la Biblia que Jacob estuvo toda la noche diciendo: hasta que no me bendigas no te suelto. Era como aquel Pedro que se hundía, pero que le dijo a Jesús: socórreme que me hundo. Y dice la Biblia que la mano de Jesús levantó a Pedro y interrumpió su hundimiento en el mar. Job era un hombre temeroso. Era un hombre que cada circunstancia, cada conflicto, cada cosa que pasaba a su hogar, siempre entraba en su cámara secreta para consultar con Dios cuál decisión debía tomar en cada momento. Por eso la Biblia dice que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Ahora, la Biblia dice que era apartado. Y la palabra apartado se pronuncia shur, que quiere decir escapar. Y la palabra escapar nos viene también al pensamiento lo que hizo Moisés cuando escapó de Egipto. Moisés escapó de Egipto, que es símbolo del mundo, y entró en el desierto, donde se encontró con esa zarza que ardía y no se consumía. Y cuando Moisés entró en el círculo de la santidad de Dios, entendió el propósito de Dios en él. Pues Job era lo mismo. Cuando la Biblia dice que Job era un hombre apartado, lo que nos está diciendo es que Job se había apartado de Egipto, era un hombre apartado de lo malo, para encontrarse con el verdadero Dios. Cuando la Biblia dice que era apartado, no solamente era apartado, sino que la Biblia dice era apartado del mal. Apartado del mal quiere decir que Job estaba apartado de todo lo que simboliza el mal. Job estaba apartado de la envidia, apartado del odio, apartado de la ira, apartado de la venganza, apartado de la murmuración, apartado de las enemistades, apartado de los pleitos, apartado de la avaricia, apartado del orgullo, apartado de la hipocresía. Job era un hombre perfecto, completo en los frutos del Espíritu. Job era un hombre recto, era justo.
Job era un hombre temeroso, miedoso, un hombre que se anticipaba a consultar con Dios toda circunstancia que lo rodeaba. Pero Job también era un hombre apartado del pecado, apartado de todo lo que tenía la esencia del pecado y del mal, apartado de la ira, del odio, de la hipocresía. Job era un hombre justo, un hombre apartado del mal. Ahora, este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, la Biblia dice que recibió malas noticias. Y vamos a repasar el versículo 5 del libro de Job, donde dice: y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque pensaba posiblemente mis hijos hayan blasfemado con Dios. A mí me causa impresión de que Job, dice la Biblia, que ofrecía todos los días por la mañana holocaustos en plural, no holocaustos, sino holocaustos según el número de sus hijos. En la Biblia el holocausto siempre se debe hacer de voluntad propia y de amor hacia Dios. El holocausto se tenía que hacer, en primer lugar, se tenía que recoger piedras grandes y amontonarlas. Después de amontonar esas piedras tenías que coger leña, es decir, el que hacía el holocausto tenía que ir a cortar leña, y cuando cortaba la leña se tenía que ir a su ganado, y cuando iba a su ganado tenía que coger un animal perfecto de entre todos, es decir, le costaba ya tiempo coger las piedras e ir a cortar la leña. Imagínate luego ir a su ganado y empezar a evaluar animal por animal para ver cuál era el más perfecto, para hacer el holocausto una ofrenda de gratitud a Dios por haber sido tan bueno. Luego tenía que coger el animal más perfecto, y después de coger ese animal se le tenía que degollar, coger la sangre y esparcirla por el altar que se había levantado. Después de esto se tenía que descuartizar el animal, es decir, hacer a trozos, y una vez se cogía trozos, los intestinos y piernas se tenían que lavar con agua, ya llevaba su tiempo eso, y después coger miembro por miembro de aquel animal, ponerlo encima del altar, prender fuego y esperar a que consumiera el animal. El humo subía al cielo y era olor agradable ante Dios. Y cuando alguien hacía un holocausto, lo que estaba expresando a Dios era: mira, tú, Jehová, eres lo más importante en mi vida, eres lo único verdadero que tiene importancia en mi vida, y por eso te ofrezco lo máximo y lo mejor y lo más perfecto delante de tu presencia, para que entiendas que para mí eres lo único y lo verdadero. Pero la Biblia dice que Job hacía holocaustos según el número de cada hijo. Tenía 10 hijos. Es decir, Job se levantaba de mañana y tenía que coger altares, tenía que coger piedras, ahí levantar un altar, luego tenía que coger leña, es decir, tenía que cortar leña, cogerla, traerla, tenía que ir donde su ganado, evaluar cuál era el animal más perfecto, traerle, descuartizarle, subirle al altar, prender fuego y esperar que se consumiera el animal. Y así lo tenía que hacer 10 veces, tenía que coger piedras, tenía que coger leña, tenía que ir donde sus animales, evaluar cada animal para que sea el más perfecto y entregarle en holocausto según el número de cada hijo. Job no solamente era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino que era un hombre de sacrificios, era un hombre entregado a su tiempo. Ya costaba hacer un holocausto, posiblemente una hora, hora y media, costaba hacer simplemente un holocausto. Imagínate 10 holocaustos todos los días, según el número de sus hijos. Es decir, era un hombre agradecido, y lo que estaba diciendo con cada holocausto que hacía delante de Dios era: tú, Jehová, eres lo más importante, estás por encima de mi vida, por encima de mi matrimonio, por encima de mis hijos, y te ofrezco lo mejor que tengo porque tú te lo mereces, y en señal de gratitud por tu grande amor y misericordia soy capaz de levantarme siempre, aun cuando aún de noche, levantarme y levantarte 10 altares y ir a coger leña de 10 árboles distintos, y soy capaz de ir donde mis animales y evaluar meticulosamente cuál es el animal más perfecto para ofrecértelo a ti, porque tú eres el único Dios verdadero, el Rey del universo. Es de esta forma como se comportan los hombres que son perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal.
Job tenía la paciencia. Job tenía la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarse ni rebelarse ante Dios. Porque antes de ser probado, ya la Biblia manifiesta de Job de que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre de sacrificios. Un hombre entregado. Un hombre como no lo hay ahora. Ahora la Biblia dice que Job recibió 3 malas noticias. Una de ellas que perdió su negocio y criados. Perdió su negocio, su ganado, sus criados que él mismo había sustentado y amaba, y ahora recibe la noticia que han muerto sus 10 hijos. Un viento del desierto ha pegado sobre las 4 esquinas de las casas de tus hijos y han muerto todos. Cuando nosotros estudiamos el libro de Job, si estamos al detalle de algunos versículos, nos vamos a dar cuenta de la actitud que tuvo Job sobre cada de las noticias y sobre el proceso que él tuvo en su vida. La Biblia dice que Job estuvo presente en el duelo de sus 10 hijos. Job no había asistido al duelo ni al entierro de un amigo que hacía tiempo que no le veía. Job no estaba asistiendo a un duelo de un familiar lejano, de un amigo, de un primo. Estaba asistiendo al duelo y al entierro de ver a 10 hijos como los metían debajo de la tierra. La Biblia dice, hermanos, que el único sonido que escuchaba Job en el entierro de sus hijos eran los gritos de dolor de su familia. Él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre de sacrificios, un hombre que se levantaba aún cuando era de noche y le ofrecía todo a su Dios. Y ahora tiene que recibir la noticia de que tiene que enterrar a sus 10 hijos, no a 1 ni a 2, sino a 10 al mismo tiempo. La Biblia dice que Job se frotaba los ojos porque no podía comprender la circunstancia que estaba viviendo. Pero aún así la Biblia dice que Job se postró y adoró. Y la adoración, hermano, no es cualquier cosa. No es cantar un simple coro, ni siquiera levantar las manos, ni siquiera es lo que yo estoy haciendo ahora, predicar el mensaje. La adoración es la actitud del hombre, anteponiendo el plan y el propósito de Dios ante las circunstancias que él mismo está viviendo. Adorar es comprender que el trato divino de Dios es tan extraordinario y excelente que en el mismo momento de un entierro seas capaz de arrodillarte ante Dios y reconocer que su trato es perfecto y necesario. La Biblia dice que Job, cuando acabó de enterrar a sus hijos, se fue a su casa. Y antes de entrar a su casa vio sus tierras, que ya no había trabajadores trabajando con alegría. Sus campos y sus tierras habían perdido la alegría de esos trabajadores que tanto amaban a su dueño y a su amo, que era Job. Un Job que sabía comportarse con sus criados. Un Job que amaba a sus criados y a sus trabajadores. Sus campos están completamente vacíos. Él viene enlutado. Él viene del luto de sus hijos y ahora tiene que ver encima sus campos vacíos, sus cosechas marchitadas. La Biblia dice que cuando Job entra a su casa, empieza a echar de menos la alegría de sus hijos dentro de su casa. Aquellas comidas que comía con su familia, aquellas risas de sus hijos y sus hijas. Su casa está vacía, desolada. El trato de Dios ha entrado en lo más profundo de sus entrañas. Un hombre entregado a Dios, pero que tenía la capacidad de adorar en los momentos más difíciles. La Biblia dice, hermanos, que Job, mientras estaba en su casa, empezó a llorar. Y dice la Biblia que lloró tanto que se le hinchó los ojos y empezó a perder la vista. La Biblia dice que le empezó a salir arrugas, se convirtió en un viejo, acurrucado en su cama,
sabiendo las circunstancias que le habían rodeado, había perdido a sus criados, había perdido su negocio, había enterrado a sus hijos, y ahora se ve como un viejo perdiendo la vista y no haya consuelo en su sufrimiento. Y mientras Job estaba con sus luticos, la Biblia dice, hermanos, que un día se despierta con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna que dice la Biblia que era tan maligna que tenía que coger un tiesto para rascarse. Y dice la Biblia, y perdonadme esta expresión, que le salían heridas y de esas heridas le salía pus. Y la Biblia dice literalmente que olía a podrido. Empezó a coger tanto asco a lo que le estaba produciendo en la piel, que dice que se negó a comer y su pellejo se le pegó al hueso, se quedó tísico. Pero aún así, hermanos, la Biblia nos enseña de que Job se mantenía en pie. Después de estas mismas circunstancias, la Biblia dice que le echaron de su casa y se fue a vivir a un vertedero. Y mientras estaba en ese vertedero, dice que la gente que iba a rebuscar por las basuras se reían de él, le escupían a la cara, le tiraban piedras. Los huesos de Job, dice la Biblia, que ardían de la fiebre. Sus riñones, dice que era como que le entraba una flecha. Se consumía dentro de la noche. La Biblia dice también, hermanos, que incluso tenía que soportar apariciones de demonios. Que dice la Biblia que se le ponían los pelos de punta. No dormía por las noches. Y en el momento más difícil de su vida dice que su esposa viene y le dice, todavía eres santo. Te has quedado pobre. Han muerto tus criados, has enterrado a tus hijos, estás tísico, enfermo y en un vertedero y todavía eres santo. Maldice a tu Dios y muérete. Aunque esta mi carne se pudra, dice Job, yo sé que un día voy a ver a Dios. Y tú no hablas como las mujeres sabias, sino como las locas. Solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Claro, la mujer de Job había visto grandes hombres de Dios, posiblemente habría visto hombres de Dios grandes, pero no hasta la distancia que estaba llegando este hombre llamado Job. Seguramente había visto hombres muy de Dios, pero que habían tirado la toalla en este mismo instante que estaría sucediendo Job. Hay hombres como los marineros de los tiempos de Jonás, que en la primera tormenta dice la Biblia que estos marineros, a ver esta grande tormenta, empezaron a tirar todo por la borda. Hay gente que hay dentro de las iglesias así. Los ven muy cristianos, pero en la primera tormenta lo tiran todo por la borda. Necesitamos hombres como Jonás. Hombres como Jonás que saben tirarse al mar y profundizar en lo más profundo del trato de Dios. Allí donde la mano del hombre no puede llegar, donde la esperanza del hombre ya no existe. Solamente tu dependencia tiene que ser de Dios, que es el único experto de tratar con el hombre. 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, donde la mano del hombre ya no puede llegar. Los submarinos hoy en día no pueden llegar a las profundidades del mar. Cuando pierdas toda esperanza, tienes que saber que te queda la mejor de las esperanzas, que es la esperanza del Espíritu Santo. Y Dios va a tratar por todos los medios de llevarte a esa circunstancia. Dios va a tratar por todos los medios, va a usar toda circunstancia, todo conflicto, todo lo que le venga a mano en su sabiduría para que dependas únicamente y exclusivamente de su persona y de su presencia. No trates de que Dios te saque de la prueba. Más bien, gozaos, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas.
sabiendo que sometida vuestra fe a prueba de vosotros va a surgir el carácter de Dios, la paciencia, y la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios. Tener el carácter de Dios no es gratuito. ¿No veis todo lo que han pasado todos los hombres de todas las dispensaciones? Si Abraham nos pudiera decir qué es lo que pasó él, pues mira, él un día escuchó la voz de Dios en su corazón y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y vivió como extranjero toda su vida. La Biblia dice que un día escuchó la voz de Dios y le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y la Biblia no dice que Abraham se hiciera el sordo o que Abraham dijera: mira, Señor, no hay otra opción, tú eres un Dios muy grande, podrías tratarme de la forma que tú quieres. La Biblia dice: y Abraham, levantándose de mañana, cogió los utensilios necesarios y se puso 3 días de camino hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo. La Biblia dice que Moisés estaba en Egipto y atravesando el desierto, dice el capítulo 3 de Éxodo. No dice que se lo encontró un día saliendo de la puerta de su casa. No dice que un día, estando él divertido, se encontró con Dios. La Biblia dice: y Moisés, atravesando el desierto, se encontró con una zarza que no se consumía. Y cuando entró en el círculo de la santidad de Dios, comprendió el grandioso propósito del Espíritu Santo, que tan solo en un palo libró 3 millones de personas de las garras de Faraón. La Biblia dice que David, después de matar a osos y leones, se encontró con Goliat, un hombre armado hasta los dientes de 3 metros, que amedrentaba a los escuadrones de Jehová, y con tan solo una piedra quitó el problema del medio. La Biblia dice que el Señor habló con el profeta Ezequiel y le dijo: Ezequiel, te voy a quitar lo que más quieres, la niña de tus ojos. Ezequiel a lo que más amaba era su esposa. Y dice la Biblia que el Señor no solamente le dijo: te voy a quitar a tu esposa, sino que en el duelo no vas a llorar, ni siquiera a suspirar por tu esposa. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? ¿Quién es capaz de no llorar en el duelo de una persona a la que más quieres? Pero es que Ezequiel era un hombre con paciencia, y la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios. Por eso es tan importante tener el carácter de Dios, porque sea cual sea la circunstancia que nos viene, nosotros nos vamos a comportar como Dios, porque tenemos el carácter de Dios, porque vemos como Dios, oímos como Dios, hablamos como Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tendrá este Cristo que ha cambiado nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras familias, nuestra forma de vida? Somos capaces de dejarlo todo. Jesucristo no es una opción, Jesucristo es una necesidad en tu vida. Jesucristo es la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán de aguas de vida. Jesucristo dijo: el que cree en mí no va a ver la muerte, sino que pasará de muerte a vida. Él es la vida, y aunque estés en un foso de leones, ahí hambrientos, Él te mantiene con vida. Aunque te metan en un horno de fuego calentado 7 veces, Él es capaz de mantenerte en vida. Aunque estés en las profundidades del mar como Jonás, ahí donde la mano del hombre no puede llegar, Él te mantiene en vida. Aunque estés como Lázaro, muerto en 4 días, Él es capaz de gritar: sal fuera, y te mantiene en vida. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la solución, Jesucristo tiene que ser el sentir de tu vida, tu única opción, tu único pensamiento. Jesucristo no puede ocupar un lugar más en tu casa. Jesucristo tiene que ser el protagonista de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo. Jesucristo tiene que ser el único y verdadero, y no lo va a ser hasta que tú pases por el proceso del sufrimiento, para que de ti surja el carácter divino del Espíritu Santo de Dios. Por eso Job pudo soportar tanto, hermano. Y Dios ha dejado pruebas en la Biblia, que estando en Dios se puede soportar todo. Se puede soportar la pérdida de seres queridos. Se puede soportar irte de tu tierra y de tu familia. Se puede soportar vivir en un desierto. Se puede soportar vivir en cualquier circunstancia, incluso en las profundidades del mar, como Jonás, en el vientre de un pez, 3 días y 3 noches, lo más oscuro de la profundidad del mar.
pero Dios va a usar todo esto para que te encuentres con Él. ¿Sabéis dónde más se manifiesta Dios? En el momento de más adversidad. La Biblia dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y cuando pases por las aguas, no te quemarás, porque yo, Jehová, estaré contigo. ¿Sabes dónde va a estar contigo Jehová? Cuando pases por el fuego. Si no quieres pasar por el fuego, amigo mío, nunca vas a ver la manifestación de su carácter en tu vida. Por eso Santiago dice, gozaos. Gozaos, ¿qué tenemos que pasar por el fuego? Pues pasaremos. Gozaos, porque el fin de la prueba será parecernos a Dios. Y eso es un motivo de gozo. Una prueba no viene por venir. Las pruebas vienen con un propósito. Todo está medido al milímetro. Y el que lleva esa prueba es el mayor de los especialistas. El único que te puede salvar en medio de una tormenta, porque puede andar por encima de las aguas. Es el único que puede sacarte de las profundidades del mar como a Jonás y mandar a la ballena que te suelte en la playa. Es el único que puede resucitar a los muertos, el único que puede echar fuera de los demonios, el único que puede sanar enfermedades, el único que te puede dar felicidad. No existe la felicidad fuera de Dios. No te canses ni pierdas el tiempo en querer tener felicidad en el dinero o en los placeres de la vida. No existe la felicidad fuera de Dios. La felicidad se manifiesta cuando tú has sido probado y tu madurez cristiana ha crecido al nivel del Espíritu Santo ha determinado para tu vida. Para ser feliz hay que sufrir, y para parecernos a Cristo también hay que sufrir. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejarnos ni rebelarnos ante Dios. Iglesia del Señor, si tú quieres que en medio de las peores circunstancias no quejarte ni rebelarte ante Dios, gózate cuando el Espíritu Santo te introduzca en el fuego, porque el final será hacerte una hermana y un hermano precioso delante de Dios. Es un pensamiento sencillo, espero, hermanos y hermanas, haberos hecho bien. Para mí es un enorme privilegio de poder haber estado en esta iglesia tan hermosa y tan preciosa de Orcasitas, que tanto bien hace a España, y de haber estado con un hombre tan grande como mi hermano Rafa, y me haya dado el inmenso privilegio de que yo esté predicando y él escuchándome. Y en primer lugar toda la iglesia, y en especial, muy en especial a mi hermano Jero, al cual aprecio tanto y quiero tanto. Nada más, desde aquí, desde Talavera, vuestro hermano Antonio. Espero haberos hecho bien con este pensamiento sencillo. Gozaos, hermanos, cuando vengan pruebas. Son motivos de gozo, no de tristeza, sino de gozo, porque eso quiere decir que el Señor se está manifestando en nuestra casa. Jesucristo es Dios. La Biblia dice, 1 Juan, capítulo 5, versículo 20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si has nacido de nuevo, bienvenido al gozo, a la paz y a la alegría. Y muy pronto a escuchar esa trompeta que en un abrir y cerrar de ojos todos nos marcharemos con él. Salud y libertad y gozo para vuestras casas. Que Dios os bendiga. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias por un día más en tu presencia, Señor Jesús, que es lo único que conforta nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Señor, por tu misericordia que se renueva cada mañana, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de este tiempo nos sentimos confiados y arropados por tu Santo Espíritu, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos sigues guardando, Señor, nos sigues cuidando, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que a pesar de todo este mal tú sigues haciendo tu bendita obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese crecimiento que dice tu palabra de una estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, Dios mío. Y aunque muchos estamos lejos, Señor, vivimos confiados en sabiendo que tú nos guardas, tú nos cuidas a nuestras casas, nuestras vidas, Señor Jesús. Bendice la iglesia de Orcasitas, Señor. Bendice a mi pastor, Dios mío. Sigo pidiendo que de una manera especial, Señor, tú los capacites para este tiempo, Dios mío. Que los hagas eficaces compartiendo tu palabra, Señor Jesús.
Señor, ayúdanos a seguir adelante, Dios mío, con esa talla, Señor Jesús, que tú nos enseñaste y que tú nos demostraste, Dios mío. Como dice tu palabra, tal sacerdote nos convenía. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias al hermano Gedeón y su compañera, gracias al hermano Antonio, por traer esta santa y bendita palabra que ha confortado nuestros corazones. Dios mío, bendice al cuerpo ministerial de la Iglesia de Orcasitas. Bendice cada vida que compone esa preciosa y amada Iglesia, Dios mío. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Antonio, Gedeón, Dios os bendiga.